Score Nation. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Score Nation, cuarto capítulo, y como siempre un gusto estar contigo, Yayo. ¿Qué tal, Jorge? Me da mucho gusto a mí también de estar en un nuevo capítulo, el cuarto capítulo. Un capítulo que estará dividido, ya explicaremos el tema y todo eso, pero será un capítulo más o menos largo, por así decirlo. Pero esperemos que sea muy interesante, que sea de su agrado, porque el día de hoy tenemos un tema muy distinto a los demás, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento de estar en este nuevo capítulo, este cuarto capítulo. Esperemos que todo salga a la perfección, que no haya errores técnicos ni esas cosas. Así es que vamos a darle con calma, pero seguros. Sí, exacto, Yayito. Ojalá que este capítulo no salga con tantos tropezones como los que tuvimos en el último. Una disculpa para todos, todas, pues tuvimos ahí fallas con la cámara. También nosotros fallamos bastante a la hora de la grabación. Pero pues hoy estamos más relajados, más frescos. Sí, hoy no está haciendo calor. Estamos grabando por la mañana también, venimos con la mente más fresca y esperando que todo salga bien. Y bueno, pues ahora sí, el tema de hoy, el programa de hoy, se va a tratar de probablemente el par de corredores mexicanos más importante o de más impacto en la historia hasta que llegó el Checo Pérez a colocarse ahí en la Fórmula 1. Pero el tema de hoy son los hermanos Rodríguez, Yayo. Los hermanos Rodríguez, este par de pilotos, que ha habido más pilotos mexicanos, pero que sin duda son los más recordados porque ahorita hablaremos de sus hazañas, hablaremos del peso que tuvieron en el mundo del automovilismo, en la década de los 50, 60, hasta los 70, ¿no? Ya lo iremos desarrollando, pero sí, los hermanos Rodríguez, un emblema del automovilismo en México. Dos hermanos que, digamos, por un lado dejaron la vara muy alta para los grandes pilotos, que hoy Checo Pérez está haciendo un gran papel, y que ha habido otros, ¿no? Como el caso de este corredor de Sebastián, pero que el caso de los hermanos Rodríguez Esteban, perdón, pero el caso de los hermanos Rodríguez es especial porque fueron los primeros y llegaron a ser considerados como un chicos prodigio, ¿no? En el mundo de las carreras a nivel mundial. Pero bueno, ese es el tema, así es que vamos comenzando. ¿Te parece? Vamos adentrándonos. ¿Con qué vamos a empezar, Jorge? Sí, el inicio de sus carreras. ¿Quiénes son? Este par de hermanos, el mayor es Pedro Rodríguez, Pedro Rodríguez de la Vega, que nació el 18 de enero de 1940. Y su hermano nace prácticamente 2 años después, el 14 de febrero de 1942. Dos chicos que empezaron en las carreras en 1953, cuando Ricardo tenía 11 años y Pedro tenía 13 años, perdón. Y eran carreras se le llama de motocicletas y bicicletas, que hasta la fecha se sigue haciendo en el autódromo que lleva el nombre de este par. Pero en esos tiempos ellos ahí comenzaron como a dar sus primeros pasos en las carreras, Yayo. Ellos ahí comenzaron. Ellos comenzaron gracias a que su papá, pues, venían de una familia bien posicionada económicamente. Entonces ellos tenían la posibilidad su papá tenía la posibilidad de comprar autos. Después es lo que los empezó a meter en las carreras. Pero sí, ellos desde muy pequeños en estas competencias de bicicleta, de motos, ellos estaban presentes. Y estamos hablando de dos corredores que desde muy pequeños, ¿no? O sea, tú que haces a los 13 años, yo no sé andar en bici. Yo seguía vendiendo tazos. vendiendo tazos, pero bueno, ellos ya estaban en este tipo de competencias, en este mundo. Y como bien dices, ya estaban adentrados, ya estaban compitiendo, ya estaban ganando una experiencia. Y en el caso de Ricardo, bueno, vamos a abrir con él porque ha sido el primer corredor mexicano el primer corredor mexicano en llegar a la Fórmula 1, pero sí, de los dos fue el primero en llegar a la Fórmula 1 y fue un corredor que así se consideraba por mucha gente del mundo del automovilismo como un corredor prodigio. Pero bueno, exactamente, ellos comienzan en este tipo de carreras, más amateur, por así decirlo, pero no menos riesgoso, no menos peligroso en muchas cuestiones, aunque no es lo mismo que en las carreras de autos. Pues igual ya a los 13 años estar en este mundo te habla de un corredor o corredores que muy posiblemente iban a dedicarse a esto durante
o planeaban hacerlo durante muchos años. Dos corredores que, apoyados por su padre, logran competir en muchas competencias a nivel nacional e internacional. Sí, exacto. Que empezaban a ganar nacionales ya de carreras de motocicletas y de bicicletas. Y ya de ahí comenzaron a dar ese salto a nivel internacional, como bien dijiste, Yayo. Ricardo en 1957 es cuando se avienta su primer campeonato internacional. Tenía 15 años. A los 15 años yo seguía vendiendo tazos. Y él ya manejaba un Porsche RS del año 1957. Aquí les vamos a poner una imagen del carro. Y pues en el 57 tiene su primera carrera internacional, y de ahí en un campeonato en Riverside, Yayo. Ahí fue. En Riverside, exactamente. Cabe destacar que ambos corredores también intentaron llegar a una gran competencia. ¿Se escucha mucho? Es que está un perro ladrando ahí de fondo. Por ahí, si lo escuchan, pues ya va a ser nuestra música del día de hoy. Pero bueno, ambos adentrándose muy juntos, porque aparte eran muy cercanos en la edad, los separaba 2 años. Ellos comienzan, digamos, a competir, y es el caso del más pequeño, de Ricardo, que en la competencia esta de La Mans, que es una de las competencias de resistencia más importantes de la historia, ya hablaremos de otras como la Daytona, él comienza a competir ahí, o intenta hacerlo, porque de primero no es aceptado. Él todavía no cumplía 17 años y no alcanzaba el mínimo de edad, pero ese fue su primer acercamiento. Tiempo después lo consigue, y ese sería como que otro gran ejemplo de su primer acercamiento al mundo de las carreras, ¿no? Esta competencia de La Mans, de las 24 horas de La Mans, que son carreras de resistencia, donde son equipos de varios pilotos que se van dividiendo, y la competencia dura 24 horas. Entonces, ya en estas instancias, imagínense, tan joven, a los 17 años, Ricardo ya mostraba esas grandes aptitudes, y en una competencia tan dura como lo era esta, él ya mostraba ese talento, ¿no? De ser un corredor joven, pero muy prometedora, con una muy prometedora carrera. Sí, exacto. Y ya por su parte, su hermano Pedro, que él ya cuando cumple los 17 años de edad, en el mismo año 1957, también se lanza su primer competencia internacional en un Ferrari 500 TR, que también vamos a poner aquí la fotografía, y Alex se la encargamos. Ya se las mandé para que la pueda descargar. Y después de ahí, pues llega su debut hasta 1963 por parte de Pedro en la Fórmula 1. Pero pues en el mismo año, a los 17 y a los 15 años respectivamente, tienen su primer carrera internacional dos autos diferentes. Pero el hermano más chico es el que logra dar ese gran salto a la máxima competencia de automovilismo en el mundo, Yayo. Sí, muy, muy joven, ¿no? Ya lo mencionabas. El caso de Ricardo, él debuta en 1961 y debuta, ya lo hemos destacado con otros casos de deportistas. Hasta ahorita ha habido una coincidencia, que es la de deportistas que han debutado en contextos de grandeza, por así decirlo, ¿no? En contextos fuertes. Y sí, contextos competitivos, contextos que exigían mucho. Y es el caso de Ricardo, que apenas a sus 19 años se había convertido en el piloto más joven en debutar en una competencia de la Fórmula 1 con 19 años, que después le fue arrebatado en 2014 por no puedo pronunciar. Primero fue en 2009. Perdón, en 2009 por el español, por Jaime Algusari, ¿no? Algusari, perdón. Y después le fue, digamos que Max Verstappen. Este corredor llegó en 2014 para en el Gran Premio de Japón también quedarse con ese récord. Él con 17 años, ¿no? 2 años menos que el caso de Ricardo. Pero bueno, se convierte en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en debutar en una competencia de esta categoría. A sus 19 años, un mexicano que tal era su talento que pues lo empujó, lo orilló, digamos, a tener la oportunidad de ser parte de Ferrari, que ese es otro de los récords. Convirtió en el primer mexicano en ser parte de la escudería Ferrari. Y fue un corredor
que si bien tuvo muchas complicaciones, y otra cosa que coincide entre los dos hermanos es que no eran como considerados los principales en sus escuderías, no eran considerados los principales, digamos, en sus equipos de corredores. Él siempre tuvo que luchar con tener ciertos autos de menor calidad, menos competitivos, pero tal era su capacidad, se refuerza esa gran capacidad que lograba competir, ¿no? con autos que no le convenían mucho al talento de él, ¿no? Y que generalmente así fue a lo largo de su trayectoria. No era considerado como el principal de la escudería Ferrari en este caso, pero era muy grande su talento y le alcanzó para ir a muchas competencias y correr muchas carreras. Una muy corta trayectoria de Riccardo Yayo, un tipo que debuta a los 19 años en la escudería Ferrari, como bien mencionas, y pues duró ahí algún tiempo. Fue donde pues toma un segundo lugar en un gran premio no puntuable en Pau, y después termina cuarto lugar en el Gran Premio de Bélgica, sexto en el Gran Premio de Alemania, que fueron como sus mayores logros obtenidos ya dentro de la Fórmula 1. Y pues en Ferrari siempre destacó su gran capacidad, pues como bien dices, a pesar de que el vehículo que se le otorgaba en las competencias pues era menor al de sus mismos compañeros que eran parte de la escudería. Era menor, exactamente, y tuvo que luchar con eso, ¿no? Tuvo que luchar con eso, pero bueno, Riccardo fue el primero de los dos, el más chico. Perdón. No, aquí le pegué Fue el primero de los dos hermanos que logró llegar a tales instancias, y después llegó Pedro, hablando de la Fórmula 1, claro, porque los dos pues prácticamente comenzaron al mismo tiempo, ¿no? En esta trayectoria del automovilismo. Pero el segundo fue su hermano Pedro, que llega en 1963 y también logra competir para Fórmula 1, al igual que su hermano. Sí, Pedro, que debuta en el 63, si no me equivoco, 1963 en Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos, y después participa en el Gran Premio de México. Pedro, entre sus más grandes recorridos o premios, es que pues llegó a participar en premios como en el Le Mans, 14 años consecutivos, y ya en Fórmula 1 disputa 55 carreras, donde logra ganar 2 grandes premios. Él sí logró ganar. A diferencia de su hermano, él, a pesar de que debutó después, él sí logra tener una trayectoria más llena de éxitos, por así decirlo, en la Fórmula 1. Sí, se lleva dos grandes premios, que fue el de Sudáfrica en 1967 y Bélgica en 1968, y se colocó en el podio en 7 veces, que pues para un piloto mexicano la verdad ya son palabras mayores, porque pues no estamos acostumbrados a este tipo de logros. Sí, exactamente. Ese tipo de marcas pues ahora las vemos con Checo, ¿no? Que ya está en Red Bull, que tuvo un paso por Force India, que es donde también logra tener una gran participación. Sí, donde levanta la escudería, porque una escudería nueva. La escudería llega a tener un podio en Force India, un tercer lugar, y estamos hablando de el caso de Pedro, pues es el mexicano en la historia, a lo mejor antes de Checo. Esa sería la discusión, analizando los momentos de cada quien, que logra llegar a unas instancias internacionales y de gran reconocimiento, ¿no? Porque eran corredores reconocidos hasta por gente como Enzo Ferrari, ¿no? Que les permitía manejar, en el caso de su hermano de Riccardo, por primera vez un auto de Ferrari, de ser parte de la escudería. Entonces son gente que fueron muy reconocida, y es así como Pedro, a diferencia de su hermano, él sí logra ganar grandes premios, él sí logra subirse al podio varias veces, y es ahí donde ya enmarca esa gran historia, que también a lo largo de los años fue más larga la carrera de Pedro, ¿no? Ya sí, ahorita mencionamos más o menos cómo qué sucedió al final de cada una de esas trayectorias. Pero Pedro, un emblema también, un corredor que se ha recordado por el mundo, desde la visión internacional, ¿no? De las carreras de Fórmula 1 y en general. De hecho, Pedro estaba encaminado a ser uno de los grandes pilotos en la historia de la Fórmula 1. Era un tipo que competía, que a diferencia de su hermano, como tuvo una trayectoria más larga, también se hizo de un nombre
y ese nombre le ayudaba a que le dieran mejores vehículos, a que ya tuviera un vehículo competitivo, y todo esto también influía al fin y al cabo para que lograra subirse a los podios, pero duró 4 años en ganar. Desde que debuta en 1963 dura 4 años para ganar su primer gran premio, que fue en el 67, y pues su hermano no tuvo esa oportunidad de durar 4 años o 10 años dentro de la Fórmula 1. Y además fue muy... tal era su talento, que pues le dio para llegar a varias escuderías, ¿no? No solo estuvo en Ferrari, también estuvo en Lotus, también estuvo en Cooper, también estuvo en BRM. Estuvo en varias escuderías donde él conseguía ganar tanto en la Fórmula 1, pero sobre todo ganar en muchos premios alrededor, ¿no? Ya hablábamos de Le Mans, el caso de Daytona, esta carrera también en Estados Unidos que hoy sigue vigente y es una de las carreras, una de las competencias más arduas que existen. Las 24 horas. Fuera de la Fórmula 1 también participaron en competencias como NASCAR, rallies. O sea, no solo se mantuvieron... Vivían fuertemente. Exacto. No como hoy en día que ves que hay pilotos especiales para Fórmula 1, Fórmula E, NASCAR. Acá estuvieron rolándose por... Sí. Que a lo mejor creo yo tiene mucho que ver con cierta falta de oportunidades, porque como no eran considerados, a pesar de su talento, los pilotos principales en Ferrari sobre todo, o en Lotus, eran pilotos que también como que antes a lo mejor se permitía más, ¿no? Será cuestión de analizar qué clase de contrato tiene un corredor como Checo Pérez, por ejemplo, qué tal es su y a lo capacidad, a lo mejor hoy en día se resguarda más, ¿no? Sí, aparte hoy en día hay más competencias a lo largo del año, es más fácil moverte de aquí al Gran Premio de Tokio que en aquellos años. Y entonces también esto tiene mucho que ver, me imagino, con que antes, al haber a lo mejor un lapso de tiempo sin un gran premio, pues tenían oportunidades de irse metiendo a otras carreras para no perder la constancia. Sí. Y hoy en día vemos un gran premio muy, muy seguido. Bueno, sí, eso también va a tener relación, ¿no? Otro de los aspectos importantes que será bueno destacar, haciendo un paréntesis, ¿no? Al inicio les mencionábamos que este programa va a tener 2 partes. ¿Por qué? Porque queremos hablar del mundo del automovilismo en México, para el mundo, no solo lo que se vive aquí en México. Iniciamos con los hermanos Rodríguez porque son, los corredores más recordados hasta hoy, porque fueron los más exitosos. Ahorita agregaremos otros números, pero fueron los más exitosos. Pero en la segunda parte queremos hablar del retorno de las carreras del Gran Premio de la Fórmula 1 a México, de la restauración del autódromo de los hermanos Rodríguez, de la apuesta que hace, muchas empresas privadas, del dinero que se gastó, la emoción que generó, ¿no? Y que sea en un autódromo que fue renombrado como los hermanos Rodríguez. Ya hablaremos de eso en la segunda parte. Hoy más bien será como una parte introductoria, por así decirlo, de dónde toma fuerza el mundo de las carreras en México. Ahorita les daremos otros nombres de automovilistas que ya estuvieron antes, ¿no? En el caso de los hermanos Rodríguez, pero que no fueron, más que en su carrera no haya sido igual de prolífera, son recordados los hermanos Rodríguez porque fue otro nivel el que alcanzaron. Pero bueno, efectivamente, los hermanos Rodríguez, 2 competidores que tienen una gran trayectoria y que hoy por hoy pues quedan en esa posición. Por eso es que los hemos puesto en esta primera parte, arrancando con los hermanos Rodríguez. Sí, exacto. Y pues ya habíamos dicho que la carrera de Pedro Rodríguez era corta, porque pues en el 1 de noviembre de 1962 fallece en la Ciudad de México a los 20 años, un año después de haber debutado en la Fórmula 1. No iba a asistir al Gran Premio de México porque... Era Ricardo, perdón. Sí, dije Pedro, ¿verdad? Sí, era Ricardo, perdón. Ahí me confundí. Pero no iba a asistir al Gran Premio de México. Pero pues porque se quedó sin su auto Ferrari. Pero pues al fin y al cabo le dieron un permiso para conducir un Lotus 24. Y el primer día de práctica se impacta contra el muro de contención en la curva peraltada del autódromo de Mixhuca, o actual Hermanos Rodríguez, y pues ahí pierde la vida.
Pierde la vida. Fue un acelerón en una curva donde pierde el control después. A ver, algo que hay que aclarar y tiene que ver con la tecnología que antes existía y que ahora cómo ha avanzado, es que básicamente antes era peligrosísimo, ¿no? Las carreras. ¿Por qué? Tiene que ver mucho con la transmisión de los autos, tiene que ver mucho con el tipo de ruedas. Claro, las condiciones climáticas también influían mucho, pero en este caso, pues más bien, sí, las cuestiones mecánicas no eran a lo mejor igual de cómodas o mejor dicho... De idóneas, digamos. Idóneas, seguras para los corredores. Estamos hablando de que si uno se pone a revisar cómo eran los autos en esa época de la Fórmula 1, pues son muy distintos ahora. Antes eran más pequeños, la aerodinámica era distinta. O por ejemplo en competencias como la NASCAR, como la Mans, por ejemplo, que son autos muy distintos a los que eran antes. Antes eran incluso hasta más pequeños, ¿no? Y las condiciones eran muy distintas. Entonces, algo curioso es que ya mencionabas el caso de Ricardo, y al igual que su hermano, pierde la vida en las pistas, ¿no? Pierde la vida en las pistas, en una curva, acelera de más, se va contra la valla de contención y a causa de varias fracturas en el cráneo, en el pecho, es como en el instante del momento del impacto pierde la vida. Y efectivamente ahí termina una carrera muy corta, ¿no? En el caso de Ricardo, de quien se esperaba que fuera uno de los más importantes en el mundo de la Fórmula 1. Y es lógico, digo, a los 20 años apenas, con 3 años de trayectoria en general, o sea, 3 años. 3 años en competencias internacionales. Internacionales, exactamente. Tenía un año en Fórmula 1. Unas coincidencias, si le podemos llamar así, pues un contexto bastante triste para todo el mundo del automovilismo, porque pues era la gran promesa en ese momento y probablemente por encima de su hermano al ser 2 años menor y haber dado el salto antes a la Fórmula 1, a esta gran competencia. Sí, y estamos hablando de un corredor que tenía un gran récord, como que ostentaba ese gran récord de ser el más joven en haber debutado, el primer mexicano en llegar a Ferrari, un corredor que termina su vida en las pistas, y lo cual fue muy trágico, y es el mismo caso para su hermano. Sí, su hermano Pedro, ahora sí Pedro Rodríguez, que él ya con 31 años de edad ya se estaba labrando un nombre de verdad en la historia del mundo del automovilismo, y fallece a los 31 años de edad en un 11 de julio de 1971, 9 años después de su hermano, en la carrera. Él ya fallece en la carrera en Nuremberg, Alemania. Uh-huh. Y debido a un accidente en el Nürburgring, usando un Ferrari 512M, que iban a aparecer como claves, pero pues son los modelos de los vehículos. Pero lo que pasa acá es que, como bien dices, ya hay las ruedas, también probablemente el mantenimiento que se les da hoy en los pits y todo eso a los vehículos puede favorecer para que no sea tanto esto, pero se le termina reventando una rueda a Pedro Rodríguez, lo cual hace que se estrelle contra el muro de contención, pierde el control, termina incendiándose su carro, lo rescataron, lo llevaron al hospital y en el hospital pierde la vida. Pierde la vida, una historia similar y tiene que ver directamente con esto. Antes muchos pilotos del automovilismo fallecían en las pistas, en los entrenamientos, en las vueltas de prueba, en las propias competencias, por la inseguridad de los carros, ¿no? Incluso los podemos ver, son carros muy hermosos, ya en las fotos que pondremos a lo largo de este video, digo, para la gente que nos escucha, si los gustan buscar son carros muy hermosos, muy bonitos, que uno ve ahora y que no quisiera tenerlos de colección, ¿no? Pero son ataúdes sobre ruedas, o sea, parecieran hasta carros de juguete, ¿no? Como carros... Sí, ¿no? Diseños muy propios, muy particulares, sobre todo los de Ferrari, ¿no? Que eran los que más destacaba, digo, también otras... Lotus también tenía... Lotus u otras marcas, específicamente como Ford, ya tenían una gran presencia, sobre todo en carreras, a lo mejor no tanto de Fórmula 1. Pero en NASCAR pero en competencias como la Mans, por ejemplo, o la NASCAR, etcétera, etcétera. Y sí, son carros muy bonitos, pero eran igualmente peligrosos, ¿no? Y el caso de Pedro es un caso más, ¿no? De automovilistas que murieron en la competencia, de automovilistas que estuvieron siempre con un alto riesgo, ¿no? Pero
después de que desde que muere Ricardo, que fue el primero de los hermanos en fallecer a causa de las carreras, se habla de que, se cuenta de que, bueno, su hermano se replantea, ¿no? El poder seguir participando. Y es que era complicado, obviamente era peligroso. Y después de que muere un ser tan cercano, pues imagínate, ¿no? Obviamente vas a tener un pensamiento muy distinto a lo mejor de qué es competir en las carreras y si vale la pena o no. Pero, digo, se les veía la pasión por las carreras desde que eran pequeños. Digo, apenas tenían 13 años cuando ya sabían lo que era competir, ¿no? En este tipo de circunstancias. Y estamos hablando de el caso de Pedro, un caso más que de un corredor que fallece en la pista, en el asfalto, por cuestiones, puede ser del clima también, en el caso de muchos corredores. Cuestiones mecánicas, de fallas de los propios autos, porque algo que se presumía muy bien de los hermanos Rodríguez era que eran grandiosos competidores en circunstancias, digamos, adversas, ¿no? A las carreras, ¿no? En competencias bajo la lluvia, en competencias sobre el hielo, o sea, eran corredores con una gran habilidad, pero evidentemente el riesgo siempre fue mayor para poder sufrir un accidente o algo más trágico, pues perder la vida ahí, ¿no? Sí, exacto, ya yo para reforzar el comentario que acabas de decir, tal es el cambio tecnológico y probablemente metodología de las carreras en Fórmula 1 actualmente, que a partir de 1994 que fallece Ayrton Senna hasta 2021, finales de 2021, nada más ha fallecido un conductor, que fue Jules Bianchi, en el Gran Premio de Fórmula 1 en Japón. Habla de que ya en poco más de 25 años, nada más hay uno, las estadísticas están bajando, es algo positivo, pero pues, es que sigue siendo peligroso, hay muchos accidentes, pero los carros ya están mejor preparados, tienen ciertas indumentarias para que no... hasta yo creo que los protocolos de seguridad, ¿no? Porque... Sí, también. Yo me acuerdo, estaba viendo videos, ¿no? De algunos accidentes de autos en aquella época. Y no es como ahora que incluso yo creo que hasta el corredor tiene la oportunidad de salir más fácil, porque efectivamente los autos ya están diseñados para poder protegerse un poco más. Pero es rápida la reacción. Y yo estaba viendo videos y era como que había cierta tardanza, como que... a lo mejor no había un protocolo establecido. No había protocolos también establecidos, lo cual es un tanto irónico porque era muy peligroso, ¿no? Y las muertes eran más recurrentes. Pero qué bueno que sacas ese dato porque sí, es cuestión de ver qué sucedía en los años 50, en los años 60, en los años 70, cuando corrían ellos. Y qué es lo que sucede actualmente, ¿no? Cuando ya la tecnología ha avanzado mucho. La forma de los automóviles es distinta, la aerodinámica ya es distinta, digo, los trabajos de ingeniería son más avanzados en muchas cuestiones, son autos más grandes, pero también, a pesar de que son carreras incluso más potentes, mucho más potentes, sin duda es también como que irónico pensar en, bueno, o se viven las carreras más rápidas, pero es más seguro, ¿no? O sea, sí, es más seguro que antes, y antes pues, era un riesgo andar compitiendo en estas carreras. Imagínate el nivel de pasión que debes de tener para a lo mejor saber que es muy probable que puedas chocar. Lo complicado que era. Y que un choque ahí sí era prácticamente letal. Letal totalmente, o sea, lo vemos con el caso de Ricardo que murió al instante, ¿no? Sí, exacto. Y muchos a lo mejor no morían ni siquiera en el circuito. Ha habido corredores que han muerto hasta meses después, pero por estragos de cierto choque. Entonces, la muerte ni siquiera podía ser instantánea, como el caso de Ricardo, podía tardarse momentos, como en el caso de Pedro, podía tardarse meses y seguir teniendo estragos al respecto. Y tras su muerte es cuando el autódromo de Mixhueca, que estaba dentro de la ciudad deportiva de Mixhueca, que fue creada en la Ciudad de México, en 1973, tras la muerte del par de hermanos Rodríguez, don Pedro Rodríguez, que su padre, que fue quien los inculcó y los metió a este mundo de las carreras, aceptó que pues se le pusiera el nombre de los dos corredores más grandes que había tenido México hasta ese momento, de Fórmula 1 y de cualquier competencia, al autódromo más importante del país.
Sí, exactamente. Y pues así tenía que ser, ¿no? Digo, porque es curioso y eso es lo que queremos destacar en la segunda parte, ¿no? De este episodio. Fue curioso que hubo muchos altibajos en el mundo de las carreras en México. Después de que ellos mueren, sí hubo como que una menor apuesta por realizar estas carreras, y luego en los años 80 hasta los 90 como que se quiso reiniciar esto, pero no sucedió nada más. Fue hasta 2015 cuando retorna el Gran Premio, y donde todos, yo creo que, al menos yo sí me emocioné mucho con ese retorno, porque era pues ver un evento que siempre veíamos desde lo lejos, ¿no? Y también nos emocionaba tener un competidor ahí, y ¿no? Claro, cuando Checo Pérez estaba ya compitiendo ahí en Force India todavía. Pero sí, el mundo de las carreras en México tuvo altibajos fuertes, ya lo destacaremos en el segundo capítulo, pero por ahora, al menos en el caso del Autódromo Hermanos Rodríguez, es renombrado, era el presidente López Mateos, y es renombrado por darle honor, ¿no? a los hermanos Rodríguez, que se convirtieron en emblemas del automovilismo en México. Los únicos corredores, no los únicos corredores en llegar a la Fórmula 1 hasta hoy, ha habido más casos, ahorita les damos unos ejemplos, pero han sido los únicos en llegar a instancias tan altas, ¿no? En poder competir con quien fuera una de las mejores. A lo mejor hoy es el caso muy distinto de Ferrari, pero que en su momento fuera una de las mejores escuderías. Ferrari históricamente ha sido una gran potencia que en la actualidad no vive su mejor momento. No, que ha sido opacada como bien dices, por Red Bull y Mercedes, el caso de sobre todo. Toro Rosso, Red Bull o el caso de Mercedes, exactamente. Pero sí, en su momento yo creo que también es lógico pensar en que, pues, si fueron considerados parte de los mejores, es porque estaban con nada más y nada menos que con Ferrari, ¿no? Quien durante muchos años en el mundo del automovilismo, sobre todo en Fórmula 1, era incomparable en sus autos, incomparable en la cantidad de carreras que podía ganar esta escudería. Hubo otras, claro, pero Ferrari era ese emblema, ¿no? Entonces, que estos hermanos Rodríguez hayan pasado por hayan cruzado esas grandes puertas, por así decirlo, era lógico que, o el único autódromo en México de tal nivel. Sí, de tal magnitud. Que ya había tenido su Gran Premio de México en aquellos años. En los años 60, el primero, pues se ha renombrado y hoy es un emblema para las carreras. Incluso cuando se retorna en el Gran Premio de México en 2015, ese Gran Premio también fue considerado uno de los mejores eventos de ese año. De ese año y durante mucho tiempo, ¿no? Por el retorno, por lo que significaba. Y porque la gente, pues, en México, digamos que era como que una pasión apagada, porque siempre había una gran apuesta por parte de la gente de ver esas competencias, y en este caso pues así sucedió. Pero efectivamente es renombrado este autódromo, haciendo honor a los hermanos Rodríguez, y hasta hoy yo creo que ha sido de los eventos más importantes que han llegado a México, sin duda. Hemos tenido la etapa reciente, a lo mejor destacando lo que sucede en el tenis, ¿no? Que sucedió en Guadalajara, por ejemplo, o en Acapulco, en otros lugares del país. El tenis puede ser un buen ejemplo de grandes competencias que han llegado. Los Juegos Panamericanos en Guadalajara, por ejemplo, en 2011. Competencias a lo mejor de golf, por ejemplo. Pero no había llegado. Hace mucho que no vienen los Juegos Olímpicos, hace mucho que no viene un mundial. El mundial ya se viene que se vendrá en 2026. Pero cuando retorna este Gran Premio en 2015, pues retorna una competencia donde todo el mundo iba a estar viéndola, y que le da mucha importancia el peso histórico que tiene este autódromo, por quién lleva el nombre que porta, pues de quiénes son, ¿no? Son los hermanos Rodríguez, emblemas del automovilismo mexicano e internacional. O sea, creo que es muy especial destacarlo. Sí, claro, sobre todo, como bien dices, Yayo, aquí en México no hemos tenido una vasta gama de competidores en Fórmula 1. Solo 6 pilotos mexicanos han podido participar en Fórmula 1. El primero fue por allá antes de los hermanos Rodríguez, que fue Moisés Solana, que participó nada más en 8 grandes premios de Fórmula 1. Él nació en 1935 y falleció en 1969. Tuvo una vida más larga, pero pues nada más participa en estos 8 grandes premios.
y fue como ahí la primer piedrita que tuvimos dentro de la Fórmula 1. La primera, no, a lo mejor no lo recordamos tanto porque no ganó grandes premios, que también tiene que ver el hecho de que los hermanos Rodríguez desde un inicio tuvieran gran posibilidad de adquirir grandes autos y poder competir en muchos lados, ¿no? Y su historia así lo enmarca, ¿no? Pero sí, el caso de Solana, que se convierte en el primer corredor mexicano, y hay que destacarlo con esa gran importancia porque independientemente de los triunfos, es el primero en llegar en los años 30, digamos, a triunfar, por así decirlo, ya poder participar en los grandes premios de la Fórmula 1. Es el primer mexicano en conseguirlo y hay que destacarlo como tal, también parte de ese emblemático grupo de corredores que sin duda hoy tienen una posición especial en los libros de historia, ¿no? En el caso de Solana. Sí, exacto, un impacto social a lo mejor menos fuerte, pero no menos importante al ser ahí el primero. Y de ahí se vino Héctor Alonso Rebaque, ya más contemporáneo a los hermanos Rodríguez, que nació en 1956. Y tuvo una gran actividad. Él logra participar en 58 grandes premios, suma 13 puntos, que sabemos que quienes quedan en ciertos lugares van sumando de a puntitos, de a 2 puntitos. Consigue 13 puntos, que para la sociedad mexicana era muy importante estos 13 puntos, porque ya fue el primer avance de decir, ok, podemos competir, tenemos la capacidad, ahora falta tener continuidad, y ya sale con los hermanos Rodríguez, ya mayores puntos, podios, primeros lugares, y hasta ahorita que tenemos a un gran competidor. Sí, totalmente. Y algo que también hay que aclarar es que, digo, es común ver que muchos corredores no terminan sus carreras, que es más por fallas técnicas o claro, por algún accidente, pero antes era mucho más repetitivo esto, ¿no? Y por ejemplo, los hermanos Rodríguez se enfrentaron a varias, digamos, varias etapas donde no podían terminar sus carreras, ¿no? Eso ya era por cuestiones mecánicas, claro. No podían terminar sus carreras, costaba más trabajo ver a los competidores que todos terminaran una carrera. Era muy recurrente que en cada competencia no terminaran de correr porque pues era más complicado. Las cuestiones mecánicas influían mucho, ya lo mencioné. Y pues también era un avance lento de la tecnología en los autos, que muchas escuderías eran muy avanzadas, a lo mejor muy capaces tanto económica como intelectualmente, por así decirlo, para tener grandes proyectos en sus autos, como es el caso de Ferrari, el caso de escuderías como Ferrari, como Lotus, que tenían esa gran posibilidad, y el caso de otras que pues estaban haciendo el intento, ¿no? para ser parte del mundo del automovilismo, pero era muy complicado, ¿no? Terminar las carreras en esta época. Sí, con Héctor Rebaque encontramos esta contraparte. Rebaque tiene hasta en la actualidad, aquí tengo 65 años de edad, sigue con vida a pesar de haber sido piloto. Es la contraparte de lo que le pasó a los hermanos Rodríguez. Él sí logró culminar su carrera como piloto, y pues de ahí no tuvo ningún accidente de consideración. No tuvo. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que un automovilista que hubiera sido lo ideal en muchos casos, que no quisiera ver a los hermanos Rodríguez hoy ya, en primer lugar, que hubieran tenido una trayectoria más larga, que lo hubieran podido culminar. Exactamente, y que hoy siguieran con vida y pudieran ser ese ejemplo viviente de lo grande que fue México en algún momento en el mundo de las carreras. Pero que el autódromo debería de seguir teniendo su nombre, totalmente. porque sí con lo que consiguieron a sus cortas carreras, si lo hubieran culminado, sería algo tremendo. Sí, totalmente. Y bueno, ellos serían como que los dos más del siglo pasado, digamos, este grupo pionero en las carreras, cada uno, el caso de Solana por ser el primero, el caso de los hermanos Rodríguez por ser los primeros en triunfar en grandes circunstancias, el caso de Rebaque por tener muchas participaciones también. Entonces cada uno como que suma ese grano de arena, ¿no?
apoyando a la Fuerza de México en el mundo de la Fórmula 1. En la actualidad, pues bueno, está el caso de Checo Pérez, ¿no? Que es el corredor hoy que todo el mundo conoce desde su paso a Red Bull, que sabe lo que es estar también ya en varios podiums. Es un corredor, digamos, muy distinto, ¿no? A lo que se ve en el caso de muchos. Es un corredor que ha estado en 12 podiums y que se ha dejado en alto el nombre de nuestra ciudad, bueno, de nuestro estado, y además, porque él es tapatío, y además pues el nombre de México a nivel mundial. Y otro caso a lo mejor muy distinto en cuestión de digamos de triunfos, es el caso de Esteban Gutiérrez, perdón, que es un corredor que, fíjense, él formó también parte de la escudería de las reservas de Ferrari. No le va muy bien, termina dejando la Fórmula 1, tiene varios grandes premios también, tiene una trayectoria amplia y termina compitiendo después en la Fórmula E y pues digamos fue cambiando mucho su contexto, ¿no? A diferencia de los otros nombres que hemos mencionado. A diferencia de los hermanos Rodríguez, a diferencia de Checo Pérez, en el caso de Esteban no es tan, digamos, no es un ejemplo tan amplio de muchos triunfos importantes, pero es importante resaltarlo porque no hay muchos corredores mexicanos que hayan llegado a la Fórmula 1, y el caso de Esteban se suma a alguien que pues también estuvo muy presente en algún momento, ¿no? Por ahí hace algunos 5 años todavía se escuchaba mucho Esteban ya en la Fórmula, en sus últimos tiempos en la Fórmula 1 y luego en la Fórmula E. Es un claro ejemplo también de alguien que se ha esforzado mucho y que tiene una gran trayectoria en el mundo del automovilismo. Sí, exacto. Nada más para poner un contraste de lo que, de las a lo mejor posibilidades que tenía México en aquellos años. Chico Héctor Rebaque, en toda su trayectoria consiguió 13 puntos. Checo Pérez en esta temporada en Red Bull lleva 135 puntos. Sí, es una gran diferencia. Es una diferencia abismal, va quinto, con posibilidades de seguir ascendiendo por ahí, compitiendo con Norris, con Bottas sobre todo, y ojalá para nosotros lo logre, Yayo. Sí, ojalá es necesario, y veremos en un futuro. Digo, ahorita ya vamos a ir hablando en esta primera parte. Quisimos dejar el contexto así, la historia del automovilismo para México, con dos grandes referentes como son los hermanos Rodríguez. Ya en el siguiente capítulo hablaremos ahora sí del Gran Premio de México, del retorno al automovilismo en México, del retorno a esa costumbre, ¿no? De que cada año exista un Gran Premio de México. Hablaremos del gasto que se ha hecho, de las implicaciones y de las trabas que tuvo el Gran Premio, porque si bien a lo largo desde el siglo pasado, desde que ya no se realizaban, hubo muchos obstáculos que tuvieron que atravesar para poderlo realizar. También hoy en nuestra actualidad, en nuestra época, resalta que el Gran Premio de México, cuando se pensaba que ya era un proyecto fuerte otra vez, también hubo problemas con el gobierno actual, en cuestión del gasto de dinero que implicaba. Se hablaba mucho de eso, de que era un premio pesado para el Estado, porque hay que entender que el autódromo sigue siendo del Estado, y hay un gasto económico, y sobre todo las circunstancias actuales por la pandemia tuvieron mucho, sobre todo, previas y actuales, ¿no? Sobre todo porque la Fórmula 1 exige pues ciertas cosas, ¿no? De seguridad, como mencionábamos, protocolos, que a lo mejor el autódromo pues puede estar desactualizado. En su momento también en 2015 pues está desactualizado, se hace una inversión importante para que regrese. Entonces todo esto es parte de lo que se tocará dentro del siguiente capítulo, pues más bien la segunda parte. Bueno, sí, el siguiente capítulo sobre esto, más bien, sí, me faltó aclarar. Sí, la siguiente parte por ahí, aún no tenemos el número de episodio, pero pues le vamos a intentar dar continuidad a lo que se habló el día de hoy. Yayito, un gusto haber estado contigo otra vez. Sí, no, un capítulo cortito, pero para dar contexto a las carreras. Muchas gracias, Jorge, por desarrollar bien este tema. Digo, ojalá haya sido de su agrado. Tratamos de también contextualizar, de decirlo de una manera amplia, ¿no? De lo que fue los hermanos Rodríguez. Y bueno, esperemos que en la segunda parte de este episodio pues pueda ser también muy enriquecedora. Tal vez dure más que este episodio, puede ser. Son temas más complejos, ¿no? Ya hablaremos un poquito más de cuestiones relacionadas a la economía, a cuestiones meramente políticas que impedían, ¿no? Que el premio se realizara, las opiniones de
de ciertos presidentes, de la gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas gracias, Jorge, te agradezco a ti también, agradecemos a la producción que hoy estuvo aquí con nosotros, Alex. Y pues bueno, esperemos que les guste y no se pierdan la segunda parte de este episodio de la Fórmula 1, del mundo de las carreras en México. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Sí, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En todas estamos como Score Nation, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Por ahí también hemos subido muy poco Estamos muy inactivos, pero... Ajá, pero también vamos a intentar ya... ya vamos a poner aquí a la producción a bailar trends y todo. Entonces, pues estén al pendiente de todo lo que subamos. Recuerden, cada viernes en punto de las 5 en el viernes de podcast de Score Nation. Un gusto, Yayito. Gracias por todo y nos vemos la próxima. Hasta luego.